RCR, la red que comunica y une al Perú. Ingresando a un nuevo bloque, enlace regional RCR, red de comunicación regional. Saludamos a las estaciones de radio que se suman en vivo, en directo, en simultáneo con la señal de RCR, red de comunicación regional. Y le damos la cordial bienvenida, como es habitual, al doctor Omar Chejade, candidato al Congreso de la República en Lima, por el Partido Alianza por el Progreso con el número 1. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor. Gracias, José. Encantado de estar con ustedes. Bueno, muy bien, con la familia, disfrutando con la señora, con los hijos. ¿Ya? Así que Dios siempre ha sido generoso con nosotros y agradecemos a todas las personas que siempre se han unido para apoyarnos, ¿no? Y le deseamos feliz Navidad también a todo el Perú. Así es. Bien, vamos a compartir con usted y a tratar de hacer un balance político de fin de año, ¿no? Un año que en síntesis ha sido bastante agitado, convulsionado, pero que finalmente ya ha entrado un periodo de calma, ¿no? Con esta convocatoria de elecciones al Congreso para el periodo 2020-2021. Me gustaría un poco que usted nos dé sus apreciaciones sobre este particular. ¿Cómo ha visto el año 2019 en términos políticos? Mira, ha sido un año muy difícil, digamos, no estoy descubriendo nada. Ha sido un año en el que lamentablemente siguieron los líos, las desavenencias, los enfrentamientos entre los dos principales poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha sido un año en el que ha continuado la desaceleración económica, lamentablemente. Uno, por estos problemas, la obstaculización, los líos en el Congreso de la República, un Congreso paupérrimo, deslegitimado. Y en segundo lugar también por la falta de liderazgo, yo diría, del presidente de la República, ¿no? Que no ha podido de alguna manera sortear estas desavenencias, más bien las ha incrementado, ha echado más, digamos, fuego a la hoguera, y lejos de tratar de consensuar y llevar la fiesta en paz, ha alimentado este enfrentamiento. Y lo único que ha causado es que continúe el desempleo, que continúen los índices de la pobreza, que no se logren reducir, y veníamos en una espiral importante, habíamos, digamos, mejorado los índices económicos en los últimos 18 o 20 años, habíamos disminuido la cantidad de pobreza de 48% a 21%, habían 7 millones de pobres menos que habían salido de la pobreza a las clases medias, a las clases prósperas o emergentes en los últimos 20 años, pero este año se detuvo, José. Lo lamentable es que este año se detuvo, repito, por la incapacidad del gobierno, del presidente de la República, de sus ministros, y por un Congreso deslegitimado, paupérrimo, que lo único que hacía era enfrentar y obstaculizar al Ejecutivo. Y todo esto ha traído que nos cerremos el año con apenas 2.1, 2.2% de crecimiento del PBI, lo cual, si bien es cierto, si lo comparamos con América Latina, no está mal, pero veníamos, digamos, en los últimos 15 años creciendo a otro ritmo. Si bien es cierto, había caído el precio de los metales a nivel internacional, también no es menos cierto de que habíamos superado todos estos problemas económicos a nivel internacional y seguíamos creciendo de 3 puntos para arriba. Y lamentablemente ha habido pues falta de gestión, no solamente de este gobierno, ¿no? Sino también del Congreso de la República, y falta de gestión y gasto de gobernadores regionales y de presidentes de región, ¿no? Ahora, ¿era inevitable la disolución del Congreso? No. Yo siempre he sido bastante crítico, a pesar que estamos postulando con el número 1 por Alianza por el Progreso, con la letra A. Yo siempre he dicho al día siguiente que se cerró el Congreso que esto se pudo evitar, ¿no? Se pudo evitar por el Parlamento, absolutamente torpe, José, amigos de RCR, absolutamente torpe, porque no escuchó el ruido de la calle, no escuchó el clamor de la nación, el clamor del pueblo, la necesidad del pueblo, siguió enfrentando al Ejecutivo. Eso es interesante, la falta de lectura política, ¿no? Cero lectura política del Congreso de la República, cero lectura política del presidente del Congreso en ese momento. Y más bien cero también de las comisiones importantes, la Comisión de Constitución, entre otras, que no supieron leer el clamor popular de la gente. Pero también del Ejecutivo, ¿no? En no tratar de consensuar, de tender puentes, más bien los dinamitaba, de provocar también a cierto sector duro, digamos, del poder legislativo. Entonces, este choque de poderes lo único que ha hecho es que el Perú siga en un stand-by
de desarrollo, de prosperidad, de progreso económico, en que las grandes necesidades del país, que son el tema educativo, en el tema de educación, en el tema de mejora de sueldos, se ha estancado, en que las inversiones de alguna manera se han estancado, porque mira, ningún empresario, ni nacional ni extranjero, va a querer invertir cuando no hay reglas claras de juego. Eso está bastante claro, digamos. Y es por ello que lo dije al día siguiente, repito, del cierre del Congreso. Me pareció un cierre apresurado, un cierre que tuvo responsabilidad de ambas partes, tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo, y bastante polémico además, y así lo tratamos de analizar desde el punto de vista constitucional el cierre del Parlamento, ¿no? Hay que ver, o habrá que ver lo que dice el Tribunal Constitucional, ojalá que haya una resolución final aclaratoria, pero desde mi punto de vista como hombre de ley y como abogado, José, creo que bastante apresurado por el propio presidente de la República, ¿no? Legítimos desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista constitucional tengo mis dudas, tengo, por así decirlo, un fallo, una resolución, una decisión política bastante polémica por parte del presidente de la República, que le puede traer consecuencias nefastas más tarde para él. Ojalá que no sea así, ojalá que el Tribunal Constitucional haga una aclaración objetiva, lejos de pasiones, pero evidentemente esto le puede acarrear una responsabilidad. Ahora, en medio de este panorama político confuso, convulso, agitado, hemos estado también en medio de el tema de la corrupción, ¿no? O sea, hay una suerte de vasos comunicantes entre esta crisis y la corrupción, ¿no? Y de una u otra manera el gobierno siempre puso en evidencia este tema de la corrupción. Hemos entrado, como yo le explicaba al inicio de la introducción, a un periodo, si se quiere, de calma, ¿no? Pero a un periodo donde ya la calle, la opinión pública se está dando cuenta que exactamente cuál es el nivel de gobernabilidad del actual régimen, ¿no? Porque usted lo ha dicho con mucha claridad, se está evidenciando una serie de falencias en cuanto a gobierno, ¿no? Sí, claro. Y mira, un tema que nos preocupa son las dudas que el propio presidente de la República no ha podido explicar, ¿no? Tiene un tema con su hermano que tampoco lo ha podido dilucidar, aparentemente el hermano tampoco ha querido ir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Cierto que un Congreso politizado, absolutamente paupérrimo, deslegitimado, el que fue disuelto, pero son instituciones del Estado que de alguna manera se deberían respetar hasta que tengan vigencia. No se hizo, el presidente de la República ha dejado más dudas que certezas en el tema de Chincheros, en el tema de su empresa, que aparentemente brindaba insumos a la empresa Odebrecht, no ha quedado absolutamente claro. El presidente ha entrado en una nebulosa y por un lado ha querido liderar la lucha anticorrupción, el cual apoyamos por supuesto, pero también es cierto que entramos en un año de prisiones preventivas, de procesos en el cual lamentablemente no se han podido explicar muchas cosas, de resoluciones en que mucha gente importante ha ido a la cárcel. Ha desnudado nuestra clase política, ¿no? Un expresidente de la República absolutamente manchado con la corrupción, suicidado, ¿no? En la cual optó antes de la infamia de la cárcel, la vergüenza de la cárcel y las marrocas, optó por meterse un tiro en la cabeza y desaparecer. Me refiero al expresidente García. El expresidente Toledo preso en los Estados Unidos en un proceso de extradición, con acusaciones gravísimas por corrupción que él no solamente no ha podido deslindar, sino que más bien se ha hundido más en el fango de la corrupción. A un expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia cada día más, digamos, hundidos en el fango de la corrupción, no solamente en el tema de lavado de activos por haber recibido plata sucia de Odebrecht en las campañas anteriores y de Venezuela, del 2006 y 2011, con serias acusaciones para juicio oral, sino que además, José, amigos de RCR, con el tema del gasoducto del sur. O sea, el gasoducto del sur debe ser la obra, lo he dicho en muchas oportunidades, la obra más corrupta de la historia republicana, y en la que los señores estaban pasando piola, y que al fin la Fiscalía haya podido dilucidar con medios probatorios y con las confesiones y colaboraciones eficaces o delaciones premiadas que hay en Brasil, cómo se fue manejando el tema del gasoducto sur. No solamente en Brasil, porque hoy, o ayer mejor dicho, la revista Caretas da a conocer una nota informativa donde da cuenta que un colaborador eficaz ya se indica
a gente muy cercana y al propio Ollanta Humala y a Nadine Heredia como los que manejaron estos hilos, ¿no? Claro, el propio Barata ha señalado de que hablaba directamente con Nadine Heredia por expreso consentimiento de su esposo en ese momento, el presidente de Ollanta Humala, y que preferían hablar con Nadine porque dice que Ollanta Humala no comprendía muy bien el tema del procedimiento de licitación. Quien era mucho más inteligente y más hábil era su esposa, y quien daba las órdenes y decidía era su esposa, Nadine Heredia, lo cual corrobora lo que nosotros denunciamos hace 4 o 5 años, incluso lo escribimos en un libro llamado La Gran Usurpación, que la que usurpaba funciones, la que dirigía el gobierno era Nadine Heredia, y la que dirigía las acciones corruptas en el gobierno era Nadine Heredia, por expreso consentimiento de su esposo, por supuesto, el cual estaba de acuerdo y le daba todas las venias necesarias para que ella pueda actuar, decidir en el gobierno en el cual él fue elegido y no su esposa como jefe de Estado. Pero no solamente Ollanta y Nadine, no solamente Alan García que se suicidó, no solamente Toledo que está preso, sino también el caso de Keiko Fujimori y su organización, o sea, su organización política, en el cual sus propios correligionarios, ¿no es cierto?, congresistas o excongresistas, fundadores del partido, han denunciado los actos de corrupción de la propia Keiko Fujimori. Rolando Reati, que ha sido congresista varias veces por el fujimorismo, que además ha sido muy cercano a ella, del Politburó del fujimorismo, uno de los líderes importantes del fujimorismo, tuvo que decir la verdad antes que su familia vaya a prisión, de que efectivamente pues Keiko Fujimori recibía ingentes cantidades de dinero y que lo lavaban, ¿no? ¿No es cierto? Lo enjuagaban a través de determinadas personas. Pero no solamente Reategui, sino también el propio Jaime Yoshiyama y el sobrino de Jaime Yoshiyama, Tanaka, Jaime Yoshiyama Isaki o Yasaki, bueno, en fin, el sobrino. Sasaki, bueno. Entonces, todo ello ha confluido además con medios probatorios y con la declaración también de Odebrecht y la empresa de que efectivamente pues, se entregaban grandes cantidades de dinero en la campaña de origen corrupto, ¿no? Y de ahí que Keiko Fujimori tenía que hacer pues, supuestamente polladas para poder lavar o enjuagar el dinero, pero nunca pudo explicar las ingentes cantidades de dinero que se pagan además en efectivo, ¿no? Porque los que se defienden pueden decir, pero yo recibí dinero y puedo pensar de que son dineros de procedencia lícita. Pero no se puede pensar que es un dinero de procedencia lícita cuando te dan millones de dólares y todo es en efectivo, todo es al pitufeo, no es bancarizado. Y cuando ya las empresas tenían pues un bagaje de procedencia dudosa en cuanto a los conocimientos que uno podía tener. Entonces, Keiko Fujimori no solo no ha deslindado, sino que su situación se ha complicado cada día más y más. Y la cárcel la condena con pena privativa de libertad, hoy día lo explicó el propio fiscal Vela, se acerca porque ya hay una acusación que debería estar, digamos, siendo ejecutada entre enero y febrero. Usted ¿no? que es un destacado procesalista penal, ¿se dan las condiciones para una prisión preventiva? Mira, por los medios probatorios y por las últimas declaraciones de la empresa Odebrecht, es perfectamente posible, ¿no? Es perfectamente posible una medida cautelar con prisión preventiva porque son nuevos hechos, ¿no? Si fuera por lo mismo, no, porque ya el Tribunal Constitucional decidió, ¿no es cierto? Entonces eso es inamovible. Pero si hay nuevos aportes, si hay nuevos medios probatorios, por los cuales no ha resuelto en sus considerandos el Tribunal Constitucional, es perfectamente posible una decisión, digamos, de parte del juzgado de aprobar el pedido de la Fiscalía de una prisión preventiva, ¿no? Ahora, ¿por qué la prisión preventiva y por qué no acelerar una acusación ya? Mira, ese es el gran problema que tiene el Poder Judicial, ¿no? Efectivamente, sí. El Poder Judicial opta por una prisión preventiva, me refiero en la generalidad, luego como abogado. Habla en la generalidad de una serie de medidas coercitivas graves, que es la prisión preventiva, la más grave que es la prisión preventiva, antes de poder determinarse otras medidas cautelares que también aseguran el fin del proceso, porque la prisión preventiva no es una condena. La prisión preventiva es la excepción a la regla cuando hay peligro de fuga, cuando hay riesgo de la actividad probatoria, cuando hay una posible condena de más de 5 años, o más de 4 años de prisión, y cuando los elementos de convicción son tan fuertes que vinculan al procesado con el delito. Cuando se cumplen estos 3 requisitos, la prisión preventiva se activa, pero es la excepción a la regla. Claro. Lamentablemente, lo del Poder Judicial y la Fiscalía ha convertido la regla a la excepción cuando debería ser lo contrario. Entonces, creo que hay otras medidas limitativas que podrían asegurar
el fin del proceso y la verdad judicial que no llega a la prisión preventiva, que podría estarse dado con otras medidas cautelares, como puede ser la detención domiciliaria, el arresto domiciliario o el impedimento de salida. Lamentablemente se ha abusado, no solamente en el caso de temas de corrupción políticos, sino en general, en la generalidad de los casos en el Poder Judicial de las prisiones preventivas, porque falta que el Estado dé mayor capacitación a jueces y fiscales para cambiarles ese chip, muchas veces inquisidor. Pero hay veces, mi querido José, que sí es necesaria la prisión preventiva, porque hay personajes de mucho dinero, como estos políticos, que o se pueden asilar en una embajada, porque son políticos, han tenido cargos muy importantes, incluso la presidencia de la República, y las puertas de las embajadas muchas veces pueden estar abiertas para que puedan solicitar una medida diplomática que le pueda traer al país incluso graves problemas diplomáticos con un país vecino, con un país hermano. Sucedió con Alan García, estuvimos a un tris de tener un problema diplomático con la hermana República Oriental del Uruguay, ¿no? Felizmente el país del Uruguay, el presidente Tavares, actuó de acuerdo a ley y no otorgó el asilo político indebido que estaba solicitando lamentablemente el finado expresidente Alan García. Y como ellos han sucedido muchísimas veces que se utilizan embajadas o escapes a otros países, como sucedió con Fujimori, por ejemplo, como sucedió con Toledo, por ejemplo, en el que hay que activar un procedimiento extradicional que le cuesta plata al Perú. Entonces, yo creo que en algunos casos la prisión preventiva es importante, como sucedió, por ejemplo, con Humala, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Omar Chejade, candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Alianza por el Progreso, con el número 1. Bien, ya el 26 de enero, exactamente a un mes, elecciones complementarias 2020-2021 al Congreso de la República. Retos del Congreso, porque en realidad ingresa en una etapa crucial, ¿no? En un momento clave, ¿no? Porque usted ha señalado, ha enumerado una serie de aspectos, ¿no? Hay debilidades en el gobierno, en el manejo gubernamental, el tema económico está yéndose al garete, la inseguridad jurídica. Entonces, el Congreso va a tener que no solamente hilar fino, sino cumplir lo que es su labor, tanto de fiscalización como legislativa, ¿no? Sí, mira, José, yo creo que acá hay temas importantes que hay que destacar, ¿no? En primer lugar, un tema que va a ser importantísimo porque además tengan la seguridad, amigos, que el 60% de la agenda legislativa va a ser reforma política, porque han quedado temas, digamos, pendientes, porque han quedado temas sobre la mesa, y el 60% de los temas finalmente van a ser de reforma política. Uno es el tema de la bicameralidad, que es necesaria, el retorno del Senado para mejorar la calidad de las leyes. Yo he dicho de que en 5 años más o menos se aprueban 800 leyes por parte del Parlamento. De esas 800 leyes, cuando existe un Parlamento fracasado, el unicameral, 300 leyes son desaprobadas por el Poder Ejecutivo aproximadamente. Cuando existe bicameralidad, un Senado revisor, reflexivo, académico, las leyes solamente son desaprobadas entre 25 a 30 en 5 años. O sea, de 25 a 30 años que apenas son baloteadas por el Poder Ejecutivo en un Congreso que existe Senado, cuando existe la unicameralidad, no reflexión, 300 leyes baloteadas. Estamos hablando, pues, de 10 veces más de que son baloteadas las leyes. Entonces, el Senado es una necesidad. La eliminación de la inmunidad parlamentaria es otra, pero parcial. Hay que regularla. Es decir, nosotros consideramos que solamente para los casos de fiscalización, solamente para los casos en que la Comisión de Fiscalización esté investigando determinados casos de corrupción, la inmunidad parlamentaria debe mantenerse temporalmente. Para el 90% de casos, digamos, la inmunidad parlamentaria no debe estar vigente, mucho menos para delitos cometidos antes de la función del parlamentario, y eso debe ser levantada inmediatamente por la Corte Suprema. Pero de no ser así, la inmunidad parlamentaria se debería eliminar, salvo para los casos de la Comisión de Fiscalización o comisiones ad hoc, en el cual se investiguen casos de corrupción. Porque si esto no es así, es fácilmente posible de que el investigado le interponga una denuncia falsa al congresista que no tiene inmunidad parlamentaria y detenga la investigación. Y eso sería más grave que lo anterior. Por eso digo, solamente para esos casos debería mantenerse. La sanción al transfugismo debería ser clara, es decir, una destitución al tránsfugo que se pasa de un partido al otro. No para el que renuncia, el renuncia puede quedarse en su silla, ¿no? Pero para el que se pasa de un partido a otro, inmediatamente la sanción de destitución del Congreso. Creo yo en la votación de los peruanos en el extranjero, los PECs,
es decir, los peruanos en el extranjero, que suman más de 3 millones y que votan 1,5 millones aproximadamente, no pueden ser considerados ciudadanos de tercera clase o de segunda clase. Creo que ellos deberían elegir a sus propios representantes y debería existir el Distrito Electoral 27. Ese es un tema que vamos a presentar. El juicio de residencia para el presidente de la República, eso es importantísimo. Es decir, nosotros lo que queremos es que el presidente de la República, cuando termine su mandato, cualquiera el que sea, se establezca en el Perú, no se vaya del país y que rinda cuentas no solamente al Congreso de la República, sino también a organismos que estén pendientes del control y fiscalización del Estado. Puede ser que el presidente de la República tenga un impedimento de salida del país por 6 meses. Eso habrá que debatirse. La eliminación del voto preferencial. Tanto daño ha causado esto. Y somos víctimas de ese voto preferencial. Yo estoy hablando con el A1, pero siempre he estado en contra, porque son las circunstancias y es la única metodología de acceder al Congreso de la República. Pero nosotros presentamos en su medida de oportunidad la eliminación del voto preferencial, pero lamentablemente la mayor parte de parlamentarios se creen hijos del voto preferencial y no quieren eliminar el voto preferencial. Y eso lamentablemente trae la plutocracia, que el que tiene más dinero accede al Parlamento, cuando debería ser lo contrario, fomentar la meritocracia. Y existir listas cerradas, que quien tiene más mérito con elecciones internas primarias esté en los primeros bolos de una lista candidatos al Congreso de la República. Esto es en el tema de reforma política. En el tema, digamos, la silla vacía es otra, se me está olvidando, es decir, acá tú sancionas no solamente al congresista destituido, ¿no es cierto?, sino también al partido político que llevó al congresista. La silla vacía no es otra cosa, y por eso se llama silla vacía, que cuando se destituye, se expulsa a un congresista de la República, perdiendo el cargo, ya no entra el accesitario del partido que lo eligió. Por lo tanto, no solamente pierde un espacio el congresista de la República destituido, sino también el partido. Entonces, sanciona a los dos para que el partido político tenga más cuidado en elegir a sus candidatos. Pero también en el sector educación y salud, nosotros vamos a fomentar de llegar al Parlamento temas que son urgentes. La salud se ha convertido lamentablemente en los últimos 30, 40 años un lujo y no un derecho. La salud debería ser un derecho universal, no un lujo. El que no tiene plata se muere literalmente si está enfermo. Entonces vamos a promover no solamente una salud universal, un sistema de salud universal, sino también fomentar con mayor claridad y con reglas de juego los medicamentos genéricos. ¿Cierto? Los medicamentos genéricos, además eficaces, lo que se llaman los medicamentos bioequivalentes, que tengan un control, un filtro, para que además se pague 10 veces menos de lo que vale un medicamento de marca y que además tenga la misma eficacia que el medicamento de marca, para que todos los peruanos podamos acceder a los medicamentos genéricos y que estén a precio, digamos, de la gente, porque no puede ser que los medicamentos estén costando lo que el día de hoy cuestan. En el Perú, los medicamentos de marca cuestan mucho más que los demás países de América Latina, y eso, lamentablemente, ninguno de los últimos gobiernos lo ha podido fiscalizar. Y en el tema educativo también, ¿no? En el tema educativo nos hace falta que haya un sistema educativo, digamos, de control de calidad, porque nos hemos preocupado mucho con las UNEDUs, que está bien, que es un paso adelante en las universidades, pero ¿qué hay con los colegios? ¿No? O sea, lamentablemente en los colegios el que no tiene dinero lo pone... Y las brechas son marcadas, ¿no? Y las brechas son marcadas. Cuando no tienes dinero pones lamentablemente a tu hijo en un colegio que no da la talla, que no educa bien a tu hijo, que tienes profesores que la mañana supuestamente lo están educando a los hijos, a los niños, y después en la tarde, obviamente porque no tienen dinero para recursearse y no tienen buen pago ni tienen buen salario, esos profesores hacen taxi o hacen cualquier otra actividad que no sea el de capacitarse para ser mejores personas y mejores educandos o educadores. Y finalmente, yo soy un creyente de una economía social de mercado, como la que existe el día de hoy, libre social de mercado, sí, en la que se abra, digamos, las inversiones a todos los que quieran invertir, en el que el Estado tenga un rol subsidiario, es decir, donde no llega la actividad privada, llegue el Estado. Pero también es cierto de que si bien hemos mejorado en los últimos años, hemos eliminado los índices de pobreza de 48% que había el año 2000 a 21%, superando a Colombia, que tiene 23% de pobreza, y 30% que tiene Argentina, que es un país quebrado. Si bien es cierto, esto deberíamos darle un rostro humano, una inclusión mayor, y eso es lo que nos ha faltado, es decir, humanizar la economía. Y desde Alianza para el Progreso vamos a fiscalizar a todos los agentes económicos para que puedan tener... Humanizar entre el Estado y el privado.
humanizar entre el Estado y el privado para que llegue la economía a todos los peruanos. Porque de nada sirve que la economía sirva a simples cifras estadísticas en azul, que se diga que estamos creciendo 2-3 puntos porcentuales o más y que esto no llegue a la canasta familiar. Claro. Entonces, tenemos que viabilizar una economía como la que existe el día de hoy, el libre mercado, pero humanizarla, que tenga rostro humano, es decir, que la capacidad adquisitiva del más pobre pueda llenar la canasta familiar y que se tengan además, como, mira, yo estaba haciendo campaña en las últimas semanas, como lo hice hace unos años atrás, y tú vas en Lima a determinados asentamientos humanos y no tienen los principales, consumos básicos que debe tener cualquier ser humano. O sea, la Constitución Política del Estado privilegia antes del Estado a la sociedad y a la persona humana. O sea, el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿qué cosa es? La persona humana. Por eso es que está en el artículo 1 y 2 de la Constitución Política del Estado. No privilegia, no es como otras constituciones que sus primeros artículos privilegia al Estado y la propia. No, se privilegia acá primero a la persona humana. Entonces, que no existan los principales servicios básicos. No es posible que en el siglo XXI, año 2020 prácticamente que vamos a entrar, estemos todavía con personas que no tienen servicios básicos de agua, educación, desagüe, ¿no es cierto?, y de energía eléctrica. Eso ocurre en Lima. ¿Qué no ocurrirá? Pero es mucho peor. Y tú vas a otros países donde las cifras estadísticas son mucho peores que las del Perú, claro, como Argentina, por ejemplo, que tiene 30% de pobreza y que está quebrado, y tú vas a lo que se denomina la vía miseria. Encuentras servicios básicos que no encuentras en Lima. Te vas a Buenos Aires, a los sitios más deprimidos, o a las favelas de Brasil, incluso, en Río de Janeiro, Sao Paulo, y encuentras por lo menos servicios básicos. Te encuentras agua, luz y desagüe. Pero te vas a los pueblos jóvenes, como se llamaba antes, o los asentamientos humanos que se llama hoy día, en Villa El Salvador, en Comas, en Coyique, en Villa María del Triunfo, entre otros distritos populares, y muchas veces no encuentras ni agua, ni desagüe, ni luz. Entonces, ¿qué cosa han hecho los últimos gobiernos? Poco o nada. Y eso es lo que hay que cambiar desde el Congreso de la República. Mi estimado doctor Omar Chejade, como siempre, muy grato tenerlo en RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias. Los mejores éxitos en el 2020. Muchísimas gracias, y que todos los peruanos podamos tener un país más viable, un país en el que merezcamos vivir, un país en el que tengamos salud, educación, oportunidades de trabajo, que tengamos una vida digna. En pocas palabras, que tengamos un bienestar social que lamentablemente no lo tenemos al 100%. Y por eso que ojalá que haya un momento de reflexión, ya pasó con el tema de la Navidad, y estamos dando un paso del año nuevo. Les deseamos que el 2020 sea para mejor, que confíe en el país, que se confíe en Dios, que los peruanos somos más, y sobre todo que el Perú es una historia con mañana. Muchas gracias. Feliz año. Con la amabilidad. Bueno. RCR, la red que comunica y une al Perú.